Merab, la hija mayor del rey Saúl, ni siquiera imaginaba todas las aventuras y desafíos que la vida le tenía preparados. Creció en un tiempo de grandes cambios para Israel, justo cuando el país pasaba de ser liderado por jueces a tener su primer rey. Su hogar era el palacio, donde las tradiciones y la religión eran parte de cada día. La gente de Israel seguía sus costumbres y rezaba a Dios, esperando que los guiara y protegiera. Desde pequeña, Merab estaba muy unida a su hermana menor, Mical. Juntas exploraban los vastos jardines del palacio y compartían secretos. Merab, como la mayor, sentía la presión de ser un ejemplo para su hermana y para todos los que la rodeaban. Salmos 133, 1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Su padre Saúl era un hombre fuerte y valiente, pero con el tiempo empezó a cambiar. Se volvía más inquieto y a veces tomaba decisiones extrañas que hacían que todos en el palacio se sintieran un poco nerviosos. Merab veía estos cambios en su padre y se preguntaba qué significaban para su familia y para el futuro de Israel. Pero antes de continuar con nuestra historia, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos. La educación de Merab era completa, aprendiendo sobre historia, arte, política y religión. Pero lo que más le gustaba eran las historias que contaban las mujeres del palacio y los poemas que recitaban los músicos. Estas historias la hacían soñar y le daban ideas sobre cómo quería vivir su vida. A medida que Merab crecía, también lo hacían los problemas en el reino. Los conflictos con los vecinos, especialmente con los filisteos, se volvían más frecuentes y dentro del palacio, las discusiones entre los consejeros de su padre y las tensiones políticas eran cada vez más comunes. Merab empezaba a darse cuenta de que la vida en el palacio no era solo bailes y banquetes. Había juegos de poder y decisiones difíciles que a veces tenían que tomarse. La llegada de David a la corte real fue como una brisa fresca en un día caluroso. Su talento con el arpa y su voz suave trajeron paz al corazón inquieto del rey Saúl y rápidamente se ganó el cariño de todos en el palacio, incluida Merab. La princesa no podía evitar sentirse intrigada por este joven pastor, cuyo coraje y fe parecían no conocer límites. Pronto, la calma que David había traído se vio interrumpida por un nuevo desafío. Goliat, un gigante de los filisteos, se presentó desafiando al ejército de Israel y a su Dios. La tensión se podía cortar con un cuchillo, mientras los soldados israelitas, incluido el rey Saúl, dudaban ante la imponente figura de Goliat. Fue entonces cuando David, armado solo con su fe y una honda, se ofreció para enfrentar al gigante. Merab observaba desde una distancia segura, su corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de perder a este joven que había traído música y esperanza a su hogar. Con un movimiento fluido y preciso, David lanzó la piedra desde su honda, la cual, guiada por una fe firme en Dios, encontró su blanco en la frente del gigante. Goliat cayó al suelo, derrotado no por la fuerza bruta, sino por la convicción fundada de David de que el verdadero poder reside en la confianza y la entrega a la voluntad divina. El rey Saúl, impresionado y agradecido, prometió a su hija en matrimonio al valiente joven que había derrotado al gigante. Merab se encontró de repente en el centro de una promesa real que mezclaba su destino con el del héroe de Israel. En su corazón, un torbellino de emociones y expectativas comenzó a tomar forma. Sería ella la esposa de este hombre que había demostrado un valor inigualable. Con la victoria de David, la atmósfera en la corte cambió drásticamente. Su popularidad crecía día a día y sus historias se contaban con admiración por todo el reino. Esta creciente estima hizo que incluso los miembros más reacios de la corte lo respetaran. Merab se encontró a sí misma admirando no solo el coraje de David, sino también su humildad y su fe inquebrantable. 1 Samuel 18:7. Y las mujeres que cantaban en la danza decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Sin embargo, esta popularidad no fue bien recibida por todos. Saúl comenzó a sentir envidia del joven que una vez había calmado sus tormentos. La confianza y el amor que el pueblo de Israel depositaba en David se convirtieron en una espina en el costado del rey. Lo que había comenzado como una historia de triunfo y promesas
empezaba a enturbiarse con celos y desconfianza, estableciendo el escenario para un conflicto que afectaría profundamente a todos en el palacio, especialmente a Merab, cuyo futuro estaba ahora inextricablemente vinculado al destino de David. Primero de Samuel 18, 8 al 9. Saúl se enojó mucho, pues estas palabras le desagradaron y dijo: «A David le atribuyen 10.000 y a mí me atribuyen 1.000. ¿Qué más le queda sino el reino?». Así que desde aquel día, Saúl miraba a David con recelo. El rey, consumido por la envidia, no estaba dispuesto a permitir este casamiento, viendo en ello una amenaza a su propio poder y legado. La decisión del rey Saúl de no cumplir su promesa de casar a Merab con David cayó como un rayo sobre la princesa. La noticia le llegó inesperadamente, dejándola aturdida y confundida. La promesa de un futuro al lado del héroe de Israel que había comenzado a anidar en su corazón se desvaneció como el humo. En lugar de David, Saúl eligió a Adriel, un hombre de noble cuna y leal al rey, pero un extraño para Merab. Esta decisión no solo tenía raíces en la política y en los deseos de Saúl de fortalecer su sal, sino también en su creciente desconfianza hacia David. Para Merab, este cambio significaba una traición a sus esperanzas y sueños, un golpe a su sentido de autonomía y un recordatorio doloroso de su papel como moneda de cambio en los juegos de poder de su padre. El torbellino de emociones que Merab enfrentaba era abrumador. La decepción por la decisión de su padre se mezclaba con la angustia de un futuro incierto. Aunque herida por la ruptura de la promesa, Merab sabía que debía aceptar su destino. En su corazón, la lucha entre la lealtad familiar y su deseo de libertad se intensificaba, llevándola a un camino de resignación forzada. La boda de Merab con Adriel fue un evento lleno de pompa y tradición, pero para la princesa cada ritual y cada canto resonaban con un eco de lo que pudo haber sido. A pesar de la belleza de la ceremonia, Merab no podía evitar sentirse como una extraña en su propia boda, su sonrisa escondiendo la tormenta de emociones que agitaban su alma. Mientras Merab enfrentaba su nueva realidad, la relación entre David y Mical comenzó a florecer, añadiendo otro nivel de complejidad a las emociones de Merab. La conexión entre David y Mical se profundizó rápidamente, alimentada por una mezcla de atracción mutua y amor verdadero. Ver a su hermana encontrar la felicidad con el hombre que una vez fue prometido a ella era un recordatorio constante de su propia pérdida, mezclando la alegría por Mical con su propia sensación de aislamiento. Los primeros días de Merab como esposa de Adriel estuvieron marcados por un esfuerzo por adaptarse a su nueva vida. En Adriel encontró a un hombre respetuoso y comprensivo, pero el fantasma de lo que podría haber sido con David nunca dejó de acechar en las sombras de su mente. Merab comenzó a buscar un propósito dentro de los confines de su matrimonio, intentando tejer una existencia que, aunque no elegida, podría al menos ser suya en algún sentido. Su lucha por encontrar su lugar y su voz en este nuevo capítulo de su vida se convirtió en el siguiente gran desafío que enfrentaría. Proverbios 3, 5 al 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras Merab se esforzaba por encontrar su lugar al lado de Adriel, David continuaba su meteórica ascensión, convirtiéndose en una figura insustituible para Israel. Sus victorias y su liderazgo no solo lo consolidaron como un héroe nacional, sino que también empezaron a cimentar su lugar como el futuro líder del pueblo. Esta creciente estima, sin embargo, alimentaba la paranoia y la desconfianza en el corazón de Saúl, que veía en cada triunfo de David una sombra que se cernía sobre su propio reinado. La mente de Saúl, en otro tiempo firme y resuelta, empezaba a desmoronarse bajo el peso de su obsesión con David. Sus decisiones se volvieron más erráticas y su comportamiento impredecible comenzó a sembrar el caos en la corte y entre su propia familia. En una ocasión, Saúl tomó una decisión impulsiva que sorprendió a todos en la corte. Mientras David tocaba el arpa,
intentando, como solía hacer, calmar el espíritu atormentado del rey con la dulzura de su música, Saúl, atrapado en un súbito arrebato de ira, tomó una lanza y la lanzó hacia David, intentando clavarlo contra la pared. Merab observaba con dolor cómo su padre, el rey que una vez había sido su pilar, se perdía en un laberinto de miedo y sospecha. Esta transformación de Saúl colocó a Merab en una posición tremendamente complicada, atrapada entre su lealtad hacia su padre y los sentimientos complejos que albergaba hacia David y Mical. Su corazón se sentía dividido. La felicidad de Mical con David era un constante recordatorio de lo que Merab había perdido, y las acciones de su padre solo servían para profundizar la brecha entre su deber y sus deseos personales. La corte, mientras tanto, se convirtió en un campo minado de intrigas y conspiraciones. Los leales a Saúl veían con desconfianza cada movimiento de los partidarios de David y viceversa. En este entorno cargado de tensiones, Merab se encontró navegando por aguas cada vez más turbias, tratando de mantener un equilibrio entre sus propias convicciones y las expectativas impuestas por su posición. El conflicto llegó a un punto de ebullición cuando David, viéndose sin otra opción, decidió huir del alcance de Saúl. Primero de Samuel 20:1. Entonces David huyó de Nai en Ramá, y vino y dijo delante de Jonatán: ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad y mi pecado para con tu padre que busca mi vida? La noticia de su destierro sacudió los cimientos del palacio, y Merab no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y desesperación. Por un lado, David estaría a salvo de la ira de Saúl, pero por otro, su partida significaba la pérdida definitiva de lo que podría haber sido. Con la guerra consumiendo a Israel y la ausencia de David dejando un vacío palpable en la corte, Merab se encontró sumida en una soledad profunda. Los días en el palacio se volvieron largos y sombríos, y la princesa se vio obligada a enfrentar no solo la incertidumbre sobre su futuro, sino también la dolorosa realidad de un reino desgarrado por la discordia y un padre consumido por su propia mente en declive. En este caos, Merab buscaba desesperadamente un rayo de luz que le indicara el camino a seguir. El trágico destino de Saúl y sus hijos en el campo de batalla marcó el fin de una era turbulenta para Israel. Primero de Samuel 31:2. Y los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y los filisteos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquishúa, hijos de Saúl. Primero de Samuel 31:4. Saúl le dijo a su escudero: «Saca tu espada y mátame con ella, para que no vengan esos incircuncisos y me hagan sufrir». Pero el escudero estaba aterrorizado y se negó. Así que Saúl tomó su propia espada y se arrojó sobre ella. La noticia de su caída se extendió rápidamente, dejando un velo de luto sobre la nación y, especialmente, sobre Merab. La pérdida de su padre y hermanos en combate fue un golpe devastador. A pesar de las tensiones, el amor de Merab por su familia permanecía incólume, y la realidad de su ausencia la sumió en un profundo duelo. En medio de este periodo de luto, David ascendió al trono de Israel, cumpliendo la antigua promesa ungida por Samuel. Su coronación no solo significó un cambio en el liderazgo, sino también un giro en la vida de Merab. Aunque el rey David era recordado por muchos como el héroe que derrotó a Goliat, y como el rey justo que unificó a Israel, para Merab él también era un recordatorio de lo que su vida podría haber sido. La ascensión de David abrió heridas antiguas, pero también ofreció un camino hacia la reconciliación y la curación de las divisiones del pasado. La aparente paz que siguió fue interrumpida por una antigua deuda pendiente, la demanda de los gabaonitas buscando venganza por las acciones de Saúl contra ellos. Los gabaonitas exigieron la vida de los descendientes del rey caído. Cuando David accedió a sus demandas para apaciguar tanto a los gabaonitas como a Yahvé y así evitar más calamidades sobre Israel, Merab se enfrentó al inimaginable dolor de perder a sus hijos. Segundo de Samuel 2, 8-9. Entonces entregó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aya, que ella había dado a luz a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que había dado a luz para Adriel, hijo de Barzilai el Meolatita,
y los entregaron en manos de los gabaonitas y los ahorcaron en el monte delante de Jehová. La entrega de sus hijos a los gabaonitas fue un momento de angustia indescriptible para Merab. La decisión de David, aunque tomada en un intento de restaurar la paz y la justicia, para Merab, la decisión de David se sintió como la traición más profunda, un eco sombrío de la promesa rota de su matrimonio años atrás. La muerte de sus hijos se convirtió en el capítulo más doloroso de su vida, marcando su alma con una cicatriz que nunca desaparecería completamente. El duelo de Merab fue un viaje solitario a través de la oscuridad del alma. Buscando consuelo, se volvió hacia su fe y su comunidad, encontrando destellos de luz en las tradiciones y rituales que una vez compartió con aquellos que había perdido. En la profundidad de su dolor, Merab descubrió una fortaleza interna, una capacidad de resistir y encontrar significado incluso en la tragedia más grande. A través de su duelo, Merab comenzó a tejer una nueva narrativa para su vida, una que abrazaba tanto la belleza como el dolor de su pasado. Aunque las cicatrices de la pérdida nunca desaparecerían por completo, Merab aprendió a vivir con ellas, encontrando maneras de honrar la memoria de aquellos que había amado y perdido. En este proceso de sanación, Merab se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia para todos aquellos que enfrentaban sus propias tormentas, demostrando que incluso en medio de la desolación, la vida puede encontrar una manera de florecer nuevamente. Con el tiempo, Merab encontró maneras de transformar su dolor en algo que le diera fuerza y propósito. Se volvió hacia la ayuda a los demás, canalizando su propia experiencia de pérdida para consolar y apoyar a aquellos que también sufrían. En este acto de dar, descubrió una forma de seguir adelante, creando un legado de compasión y resiliencia. Merab es recordada no solo como la hija del primer rey de Israel o la hermana de Mical, sino como una mujer que, a pesar de las tragedias y las traiciones, se mantuvo firme y encontró la manera de trascender su propio sufrimiento. Su historia se convirtió en un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, inspirando a las generaciones futuras a enfrentar la adversidad con gracia y coraje. La relación entre Merab y David, aunque marcada por el dolor y la complejidad, encontró su resolución en el reconocimiento mutuo de sus sufrimientos y pérdidas. Con el tiempo, un entendimiento tácito surgió entre ellos, un reconocimiento de que ambos habían sido moldeados y, a su manera, heridos por los caprichos del destino. Esta comprensión trajo consigo una forma de paz, un cierre a las heridas del pasado. La vida de Merab toca temas universales de lealtad, sacrificio y la búsqueda de justicia. Su historia es un recordatorio de que a menudo la verdadera fuerza se encuentra en la capacidad de perseverar a través de la adversidad, manteniendo la integridad y la compasión, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. La sabiduría de Merab, forjada en el crisol de su propio sufrimiento, se convirtió en un faro para aquellos a su alrededor. Las lecciones que compartió, nacidas de sus experiencias, hablaban de la importancia de la empatía, la resiliencia y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. El viaje de Merab, lleno de giros inesperados y desafíos inimaginables, llega a un cierre épico que resalta no solo su fortaleza y dignidad, sino también la profundidad de su humanidad. Su historia, una mezcla de alegría y dolor, triunfo y tragedia, se convierte en un legado duradero, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles es posible forjar un camino de esperanza y renovación. En el tapiz de la historia de Israel, el hilo de la vida de Merab brilla con una luz propia, un testimonio de su indomable espíritu y su inquebrantable corazón. Proverbios 31, 25 al 26. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y en su lengua hay enseñanza de clemencia. Luego de adentrarnos en la historia de Merab, una narrativa de valentía, fe y resiliencia ante las adversidades, nos encontramos reflexionando sobre las lecciones de vida que su viaje nos ofrece. En este momento de contemplación, los invito a unirnos en oración,
buscando encontrar en nuestras propias vidas la fortaleza, la sabiduría y la paz que Merab descubrió. En la inmensidad de tu amor y tu misericordia, nos acercamos a ti, inspirados por la historia de Merab, cuya vida fue un testimonio de coraje y fe inquebrantable. A través de las pruebas y las pérdidas, ella encontró la manera de seguir adelante, transformando su dolor en un legado de esperanza y compasión. Te pedimos que nos guíes en nuestros momentos de dificultad, que nos ofrezcas tu luz en los días oscuros y que nos enseñes a encontrar la paz en medio de la tormenta. Danos la fortaleza para enfrentar nuestras propias batallas con la dignidad y la gracia que Merab mostró, incluso cuando el camino parezca incierto. Ayúdanos a recordar que, al igual que Merab, no estamos solos en nuestras luchas. Que tu presencia sea un constante recordatorio de amor y apoyo, y que nuestras comunidades sean espacios de consuelo y comprensión mutua. Concede a nuestros corazones la sabiduría para aprender de nuestras experiencias, para crecer a través de nuestras pruebas y para compartir esa sabiduría con aquellos a nuestro alrededor. Que la historia de Merab nos inspire a vivir con empatía, a actuar con justicia y a amar con profundidad. Finalmente, Señor, te pedimos que nuestra fe sea siempre un faro que ilumine nuestro camino, al igual que la fe de Merab iluminó el suyo, guiándola a través de los desafíos hacia un futuro de renovada esperanza y propósito. En tu nombre sagrado, amén. A medida que cerramos esta historia, queremos agradecerles por sumergirse en las páginas de la vida de Merab con nosotros. Si se sintieron inspirados o conmovidos, les invitamos a suscribirse, dar me gusta a este video y activar la campanita para más relatos que iluminen y fortalezcan. Antes de despedirnos, queremos dejarles con una última reflexión. Cada historia que compartimos es un espejo de nuestras propias vidas, lleno de desafíos, triunfos y la búsqueda eterna de significado. Al igual que Merab, cada uno de nosotros está en un viaje único y juntos en Oasis Bíblico podemos encontrar fuerza, consuelo y guía en las palabras eternas de la Biblia. No se vayan sin comentar qué otras historias les gustaría explorar y compartir sus pensamientos con nuestra comunidad. Hasta la próxima, que encuentren paz y guía en cada paso de su camino. Bendiciones.